Siempre los domingos son especiales, pero realmente hoy en lo particular para mí es un día hermoso, es un día especial, y por eso también vamos a ver la palabra de Dios, los 5 principios para vencer los gigantes en tu vida. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver el versículo 8. Dice la palabra de Dios, está hablando Goliat, y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Te platico un poquito el contexto. Encontramos esta historia de David y Goliat. Tal vez ya muchos sabemos en dónde acaba o cómo acaba la historia de David contra el gigante. El gigante se llamaba Goliat y está contenido en esta palabra en 1 de Samuel, capítulo 17. Y nos habla la palabra de Dios acerca de 2 ejércitos que se posicionaron frente a frente en montes opuestos. Los 2 ejércitos estaban esperando pelear. Por 40 días nos dice que Goliat, un gigante filisteo, o sea, en lugar de que se armara una batalla entre los escuadrones, como que el gigante dijo, yo soy el mejor guerrero de los filisteos, así que si yo gano, o sea, manden a un guerrero de ustedes, a un retador. O sea, yo pongo un desafío. Yo pongo que se haga una pelea 1 a 1 a muerte. Y el que gane, o sea, el que quede de pie con vida, va a ser el que gane todo el ejército. O sea, haz de cuenta, toda la batalla ya no se va a llevar a cabo. Les ahorro el hecho de que nosotros matemos a todo su ejército. Nada más les voy a decir una cosa, uno de ustedes que se enfrente contra mí. Si yo gano, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Si ustedes ganan, o sea, si me matan a mí, nuestro ejército les va a servir a ustedes. Entonces ese era el desafío que tenía Goliat contra el pueblo de Israel. Todo el ejército se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. Imagínate que te dijeran, vamos a echarnos un volado. Si cae lo que tú pidas, o sea, si tú pides águila y cae águila, yo te voy a servir de por vida. Y si cae el sol, tú me vas a servir de por vida. O sea, tú vas a ser mi esclavo. Imagínate, a lo mejor no estamos tan familiarizados con la esclavitud del día de hoy, porque ya no existe supuestamente la esclavitud en nuestro tiempo, pero en ese tiempo la gente sí sabía lo que implicaba ser un servidor. O sea, si tú eras un sirviente del otro, significa que ibas a ser un esclavo, que ibas a tener trabajos forzados, que no ibas a poder cobrar por ello, que tus ciudades ya no iban a ser tuyas, que ibas a tener que pagar impuestos, como los romanos, como los israelitas cuando le pagaban a los romanos, etcétera. O sea, era algo tremendo. O sea, si tú algo quieres evitar en el mundo, si algo quieres que no exista en el mundo, es la guerra. Y cuando viene la guerra, viene muchas cosas que no hay ley, no hay orden, no hay paz, ¿sí? O sea, es tremendo, ¿sí? En alguna ocasión mi abuela me decía, si algo yo pido a Dios es que no exista la guerra, porque a ella todavía le tocó el tiempo de la revolución. Imagínate, o sea, cuando ya tienes una parte donde dices lo que sea menos la guerra, menos que estemos en guerra. Por eso dice aquí que él le lanzó ese reto al pueblo de Dios. Y David era el menor de 8 hermanos. 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Él ni siquiera calificaba para ir a la guerra. Imagínate qué tan joven era David que ni siquiera de guerrero lo agarraron. O sea, ni siquiera para la guerra servía, ¿sí? Era pastor y dejó a otro pastor seguramente encargado de sus ovejas, pero él era un pastorcito de ovejas. No sé si has visto en alguna ocasión
algún pastor de ovejas, pero generalmente ponen a los niños, porque no es algo muy complicado estar cuidando a las ovejas. David era pastor y él pues fue a ver a los ejércitos porque su papá lo envió después de 40 días, ya había pasado mucho tiempo, y el papá lo envía y le dice, mándale, le voy a mandar comida a tus hermanos. Y va y le lleva la comida a los hermanos, y entonces escucha que Saúl ofrecía ese premio al pelear por Israel, y el sorprendente número de voluntarios que había era 0. No había voluntarios, nadie quería. Por eso el Goliat, el paladín de los filisteos, llevaba 40 días retando al pueblo de Dios. 40 días salía y decía, ¿quién se va a enfrentar contra mí? ¿Quién es el bueno? ¿A quién van a decidir mandar en contra de nosotros? Israel como pensando, pues nos van a matar al guerrero y nosotros nos vamos a quedar de sirvientes. Y no se decidían quién iban a mandar, no sabían a quién mandar. Entonces no había ni un solo voluntario. 40 días. Llega David, escucha y dice, ¿qué es esto? Se indignó. ¿Quién se cree este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, David veía, este no está desafiando a Israel, está desafiando a Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la nación escogida por Dios, Dios que nos libró de los egipcios, que abrió el mar para que nosotros pasáramos en seco. Dios nos va a librar también de este gigante. Su razonamiento es que Dios lo habría librado también varias veces de animales salvajes, y él confiaba en que Dios lo iba a librar de Goliat. O sea, él decía, Dios me ha librado del oso, Dios me ha librado del león, Dios me ha librado en varias veces, Dios me va a librar también de este gigante. ¿Sí? Entonces, David aplicó 5 principios básicos para tener éxito contra Goliat. Te los quiero compartir el día de hoy, y también son aplicables a nuestras vidas. Lo mejor de todo es que también lo podemos aplicar a nosotros para sacar bendición y vencer nuestros propios gigantes. No sé qué gigante estés batallando el día de hoy. A lo mejor puede ser un pecado que no se puede quitar, que no se puede dejar, que podemos pensar también en problemas familiares en los cuales podemos estar metidos, en problemas de otro tipo, legales, o problemas de cualquier tipo de salud, de cualquier problema que tú tengas, enemistades o cualquier situación que tú tengas. Hoy te voy a dar 5 puntos para decirte cómo David tuvo éxito y venció su gigante. Tú también puedes hoy vencer el gigante, tú también puedes vencer esa amargura, tú también puedes vencer lo que te persigue año con año. Dios te va a ayudar, pero primeramente también había ciertos puntos que David cumplió. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hoy nos hable al corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de los papás, Señor, que hoy están presentes, que hoy estamos presentes aquí. Queremos honrarte con todo lo que somos, Señor, con nuestras palabras, con nuestra presencia, con lo que tenemos, Señor. Realmente te agradecemos, y te agradecemos por nuestros padres, Señor, aún los que hoy no están presentes, pero tenemos nuestros padres con vida. Queremos agradecerte por ellos, Señor, y queremos pedirte que hoy nos hables directamente a nuestro corazón, que nos bendigas, que nos ayudes a exponer la palabra, y que esta palabra sea de bendición a nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor. Amén. Pues nos dice la palabra de Dios que se enfrentaron David contra Goliat. En número 1, vamos a poner la base del éxito de David, fue que conocía a Dios. En primer lugar, David pudo tener éxito porque conocía el gran poder de Dios, lo había experimentado en su propia vida, y aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas había visto animales grandes, feroces, atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole fuerza, aptitudes necesarias para vencerlos, y su fe en Dios era firme. Dice 1 Samuel 17:37, dice: y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Sí? Nos dice aquí que David entendió y dijo, si Dios ya me ha librado en otras ocasiones, Dios me va a librar en esta ocasión. ¿Cómo conocía? Quiero decirte que una de las cosas que a lo mejor en este momento no lo vemos o no es el momento en el cual sucedió en esta parte de la vida de David, pero David fue una de las pocas personas, o a lo mejor podríamos decir el único que se mira en la Biblia que entró a los atrios de Dios sin haber sido muerto y sin haber sido un levita. Yo no sé si has pensado en esto, pero David era de la tribu de Judá. David no era de la tribu de Leví. Y dice que David tenía el tabernáculo de Dios, o sea, la tienda de Dios la tenía cerca, ¿sí? En su casa. Y de repente nos dice que él entraba al tabernáculo de Dios. O sea, ese lugar era muy santo, ¿sí? O sea, era un lugar santísimo, que cuando se hizo el templo tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y ese lugar era reservado solamente para los sacerdotes, para los levitas, e inclusive se nos dice que para entrar al atrio de Dios, o sea, al tabernáculo de Dios, a entrar a donde estaba el arca de Dios, solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre, ¿sí? Solamente una vez al año podía entrar, y ofreciendo sacrificios para todo el pueblo para que tuvieran perdón de sus pecados. Ahora vemos a David con una confianza tal en Dios, o sea, tenía una relación tan especial con Dios, que David tenía una cercanía, una confianza para acercarse a la presencia de Dios y conocerlo. ¿Por qué hizo eso David? ¿Por qué podía tener esa confianza David y ese acercamiento con Dios cuando tú te encuentras y ves que los sacerdotes estaban llevando el arca y de repente uno de ellos en el carro que ellos pusieron, de repente uno se está cayendo, y de repente uno lo trata de agarrar y Dios lo fulmina y lo mata en ese momento? ¿Cómo era posible que David podía estar tan cerca de Dios y no ser muerto? ¿Sabes qué era lo que pasaba? Muchos coinciden en que David vivía en el estado de gracia con Dios. O sea, David no vivía bajo la ley, él vivía bajo la gracia, él vivía bajo un esquema donde él estaba cerca de Dios por su amor. Él conocía a Dios más allá. Entonces, cuando tú realmente miras las cosas para tú poder realmente vencer los gigantes en tu vida, el punto número uno si no tienes el punto número uno, todos los demás puntos son en vano, que te los diga. Pero realmente tenemos que buscar conocer a Dios. No solamente buscar conocerlo, como dicen algunos, bueno, te conozco de oídas, como dijo aquel hombre, ¿no? Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Muchas veces podemos conocer a Dios de oídas, porque me lo han platicado, porque me han dado historias, porque he conocido acerca de la Biblia, porque he escuchado predicaciones, porque de alguna forma quiero acercarme a Dios. Pero cuando realmente puedo decir, más ahora mis ojos te ven, cuando realmente puedo encontrarme con Dios cara a cara, cuando realmente entrego mi vida a Dios completamente, ¿sí? O sea, cuando dejo de a un lado ya mi vida pasada, mis pecados, mi vida egoísta, para decir yo quiero todo, ¿sí? Yo solamente yo valgo la pena en este mundo. No solamente yo valgo la pena, primero es Dios, y luego también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando empezamos a dejar de ver nuestro mundo pequeñito de necesidades primarias, porque a veces nada más queremos lo que yo quiero, lo que yo necesito, cuando empezamos a ver las cosas de esa forma, empezamos a dejar de ver otras. Entonces, cuando quiero yo realmente tener victoria en Cristo, lo primero que tengo que hacer es conocer a Dios. Si no dejo mi pecado, si no quito mi vida egoísta, si no busco a Dios de corazón, si no me arrepiento de mis pecados, si no pongo una seriedad en buscar a Dios, si no encuentro a Dios realmente de corazón, no vale la pena, ¿sí? O sea, realmente puedes batallar todo lo que tú quieras, puedes
tener un problema legal y meter todos los abogados que tú quieras. Puedes poner todos los argumentos legales o puedes llamarle a tu compadre que está ahí en la policía que te ayude, pero no vas a tener la victoria de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas dicen, ya me salí con la mía? ¿Sí? Algunas personas ahí que dicen, no, es que yo soy un influencer, es que yo tengo influencias, es que yo tengo a conocidos, es que a mí me van a ayudar. ¿Sí? Y después algo sale mal y las cosas no se llevan a cabo como tú esperabas y vuelve el fantasma del ayer a recordarte que tenías un pendiente. A veces pensamos, no, es que esta enfermedad que yo tengo voy a ir al mejor lugar con los mejores especialistas y me van a atender y voy a ser libre de esta enfermedad. ¿Sí? Cuando realmente no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros pensemos, es por la victoria que Dios te tiene que dar en todas las cosas, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensamos, no, es que yo tengo este problema familiar, pero yo lo voy a arreglar de esta manera, yo le voy a dar la parte de la herencia que le corresponde a esta persona, pero no todo es el dinero, no todos son los acuerdos que tú piensas que vas a llegar, no todo se resuelve con la mente humana, se necesita la mente de Dios que te ayude en tus problemas, que te ayude y que aún meta su mano en cosas que tú ni siquiera puedes resolver, en cosas que ni siquiera tú sabes cómo se van a resolver. A veces nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, no mueves nada y Dios ya peleó tu batalla. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque te acercas a Él, porque le pides a Él, porque Él batalla por ti, porque Él te da la victoria cuando tú ni siquiera tienes que alzar una mano. Los israelitas ese día vencieron a los filisteos y no tuvieron ni siquiera que ellos pelear. Dios peleó por ellos. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. En esto es muy importante pensar, reflexionar. He experimentado el poder de Dios en mi vida. Recuerdo situaciones en las que Dios me ha ayudado a superar una prueba o resolver un problema. Se fortaleció mi fe gracias a esta experiencia. Ha crecido mi confianza con Dios al pasar de los años. O sea, siento que realmente crezco. Para aquellos que dicen, no, yo sí conozco a Dios. Ok, hay un crecimiento de Dios en tu vida año con año, mes tras mes, semana tras semana, o a veces me siento estancado, a veces siento que sí la estoy bien, o a veces estoy mal, a veces voy como en una montaña rusa de emociones de que voy hacia arriba y pienso que ya voy a llegar al cielo y de repente me voy para abajo y siento que ya casi llegué al infierno por todas las cosas y malas decisiones que estoy haciendo. La vida con Dios no debe de ser una montaña rusa, la vida con Dios debe de ser una constante victoria, ¿no? Dice la palabra de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día se hace perfecto. O sea, es como el amanecer, cuando tú dices, mira, ya va a amanecer, y empiezas a ver un pedacito del sol y no ves nada, pero de repente pasan los minutos y de repente llega el sol a un punto en el cual ya está dando totalmente directo hacia la tierra. ¿Por qué sucede eso? Dice Dios, así es la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que se hace que va creciendo hasta que el día se hace perfecto, ¿sí? O sea, hasta que está totalmente iluminado, hasta que está totalmente el sol dando con fuerza. Así tiene que ser nuestra vida. No puedes ir hacia atrás no, jamás. No vayas hacia atrás. Y cuando sientas que te has caído, levántate porque Dios está contigo. Levántate porque Dios te sacó de donde te sacó y no te sacó para que pierdas o para que te seas vencido. Te sacó para vencer. ¿Sí? O sea, Dios te sacó de donde te sacó para que seas un vencedor, para que libres las batallas y para que venzas. Te pueden dar un rasguñón, pero no te van a vencer. O sea, el diablo no te puede vencer, el mal no te puede vencer, los demonios no te pueden vencer, la magia no te puede vencer, los criminales no te pueden vencer, las armas humanas no te pueden vencer, nadie te puede vencer, porque Dios está contigo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos separa del amor de Dios. Nada te separa de Dios, nada te puede vencer porque estás con Dios. ¿Cuál debe de ser tu preocupación? Conocer a Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuál debe de ser mi preocupación? ¿Tener las mejores armas? No. ¿Tener los mejores aliados? No. ¿Tener la fuerza más grande del mundo? No. Mi preocupación tiene que ser que Dios esté conmigo.
Si Dios está conmigo, ¿por qué Jesús clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani? O sea, ¿por qué? Jesús nunca dijo nada. Jesús nunca se quejó de nada. Jesús no dijo nada contra nadie. Es más, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo habían clavado, a los que lo habían azotado, a los que lo habían puesto la corona de espinas, a los que lo habían maltratado. Perdónalos. ¿Pero por qué clamó en ese momento? Porque dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿quién era su gran fuerza? ¿Quién era el que le daba la victoria? ¿Quién era el que le daba lo que él necesitaba tener en ese momento? Dios. Dios. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Salud? No, no necesitamos ni siquiera la salud. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? No, no necesitas el dinero. ¿Qué necesitas? ¿Recursos? No. ¿Una casa? Tampoco. Necesitas a Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, eres un miserable, perdido. Aunque tú creas que vas en un yate y tienes toda la salud y el dinero y los lujos y todo, no tienes nada. Eres miserable, pobre, ciego, desventurado, le dice Dios a la iglesia de la Odisea. Porque le dice, tú te crees rico, pero eres pobre. Tú te crees que estás muy bien, pero estás muy mal. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy ahí. ¿Sí? ¿Qué me tiene que preocupar en la vida? ¿Qué me tiene que preocupar día a día? Que Dios esté a mi lado. Si Dios está conmigo, todo lo tengo bien. No sé dónde voy, no sé cómo hacer, no tengo la guianza, no soy experto, soy un neófito, pero tengo a Dios. Ya tienes una manera de ganar. Ya tienes una manera de batallar. Dice Dios, ni siquiera te preocupes cuando estés delante de los jueces. ¿Qué es lo que vas a decir? Porque yo te voy a dar la palabra. Puedo ser tartamudo, pero si Dios me habla, si Dios me guía, hasta la lengua de los mudos hablará. ¿Sí me explico? O sea, no importa que seas un tartamudo, no importa que seas corto, no importa que seas un pescador. Pedro era un pescador y Dios lo llevó a predicar un sermón donde se convirtió en más de 2,000 personas. 2,000 varones se convirtieron en el día de Pentecostés por las palabras de Pedro. Pero las palabras de Pedro no eran suyas, eran un evangelio de poder que Jesús había dado su vida, su sangre, para que ese evangelio se fuera predicado. Era un evangelio de poder. No eran las palabras de Pedro, no era el mensaje de Pedro, era el mensaje que Dios le había puesto a él. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preocupar en el mundo, en la vida? Tener a Dios. Tener a Dios. Número 2, David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no los quiso usar. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas. Su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. ¿Sí? Y David también conocía cuál era su arma más poderosa. ¿Cuál era el arma más poderosa de David? Pues Dios, ¿verdad? O sea, el arma más poderosa de David era el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades de pastor. Porque aún siendo el pastor de ovejas, o sea, tú podrías decir, bueno, ya sabiendo tirar la onda, puedo ganarle a cualquiera. O sea, a lo mejor no, ¿sí? O sea, a lo mejor no hubiera sido suficiente. Pero el poder de David estaba en Dios. Por eso estaba tan seguro de que iba a conseguir la victoria. Primera de Samuel 17:45. Imagínate el armamento que tenía Goliat. Goliat tenía grandes armas, tenía una gran armadura, dice que casco y tenía todo lo que podías pensar que era la mejor armamento disponible para un guerrero en ese momento. Pero dice la palabra de Dios en el verso 45, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano.
yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál era el arma más poderosa que tenía David? David tenía la arma que era el nombre del Señor, el nombre de Dios. Yo vengo a ti, yo no vengo a ti con armas, yo vengo agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. David conocía los alcances, David conocía las armas que tenía a su disposición. Sabemos cuál es la armadura que Dios ha dado para sus hijos, porque hoy en día te puedo decir que el Nuevo Testamento nos habla de la armadura del cristiano. ¿Tú sabes cuál es esa armadura? ¿La has estudiado? ¿La tienes presente? ¿La practicas? ¿Te la pones? Es muy importante saber y conocer cuáles son nuestras armas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vamos a pelear una batalla, no la vamos a pelear de que, no, pues me voy a agarrar un arma, o ¿sabes qué? Vas a ver con mis amigos, yo te voy a acusar y vamos a ir a tu casa y te vamos a intimidar con las patrullas. No, esas no son las armas del cristiano. No es de que, mira, pues yo acá voy a ir y me voy a parar a ver qué traes y nos echamos un trompo. No, esas no son las armas del cristiano. Las armas del cristiano no es la intimidación, no es la pelea, no es la batalla física. El cristiano tiene mucho más que hacer, primeramente porque sabe que su pelea no está con las personas directamente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no estamos, cuando tú tienes un conflicto con una persona, no es esa persona que te está retando, o no es el problema directo. Aprende a ver las cosas no como las ve el mundo. Le dice precisamente Samuel al padre de David, le dice, tú ves, más bien le dice Dios a Samuel, no veas lo exterior, yo no veo lo exterior, porque decía Samuel, oye, Saúl es muy bueno, o sea, Saúl, que fue el primer rey de Israel, es muy bien parecido, es alto, o sea, tiene buena presencia, como cuando decíamos nosotros hace años en el inconsciente colectivo del mexicano era, no, que nuestro presidente se vea bien, que se vea presentable, que cuando se pare con otros mandatarios no lo menosprecien, o sea, tenga presencia. ¿Y eso de qué sirve? Pues no sirve de mucho realmente, ¿no? O sea, finalmente lo que vemos es que Dios no se fija, le dice Dios a Samuel, no te fijes en lo exterior, yo veo el corazón. ¿Y qué es lo que Dios vio en David para escogerlo como rey de Israel? Su corazón. Lee los salmos. David es de los autores de muchos de los salmos que están en la Biblia. Y precisamente uno de esos salmos dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. O sea, imagínate todas las reflexiones que pudo tener David cuando estaba en el campo, cuidando a las ovejas, pero él ahí se encontraba alabando a Dios, creando canciones y reflexionando. Dice, muchos de los cantos que escribe David, dice masquil. ¿Qué es un masquil? Es una reflexión, es una meditación que David había tenido. Entonces, David conocía mucho a Dios y también conocía las armas que tenía disponibles. David conoció dónde estaba su fortaleza. Eso es muy importante, que realmente nosotros conozcamos la armadura que Dios nos da, que leamos, te recomiendo Efesios, no lo pongan, pero Efesios 6, verso 10 al 18, y también que nosotros podamos vencer en los momentos de prueba, tentación o dificultad. Muchas personas dicen, no, es que soy muy débil. Sí, serás débil porque no tienes ningún arma. Ya investigaste cuáles son las armas que Dios te da. Serás muy débil porque te dejas vencer. Es como todo, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser fuerte, pues tengo que ejercitar, ¿sí? Y ejercitar la fe no es ejercitarla en el gimnasio. Ejercitas la fe en tu meditación, en la oración, en la lectura, en el estudio. Ejercitas y tienes la palabra de Dios cerca de ti. Muy bien, vamos a la tercer punto. David se conocía a sí mismo.
David se conocía a sí mismo. O sea, el tercer punto sería, conócete a ti mismo. Verso 34 de Samuel 17. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza, su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Verso 34 al 36 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Y nos dice la palabra de Dios que David conocía sus talentos, sus dones. La pregunta aquí sería: ¿conocemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras fortalezas? Porque así como también tenemos que conocer nuestras debilidades, o sea, dice la palabra de Dios en Romanos 12, ninguno tenga una idea de sí mismo mayor que la que debe de tener. O sea, no podemos nosotros pensar de nosotros más arriba, más alto. Debemos de conocernos a nosotros mismos. No, yo ya me conozco, que pues el otro día me dicen: oye, ¿quiere comer de esto? Le digo: pues no, mejor no, ¿verdad? Porque yo ya me conozco, que como y empiezo a comer y no termino. Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a tener tiempos de comer porque necesito cuidar mi peso por salud y por muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente digo, yo me conozco a mí mismo, yo sé mis debilidades, yo sé dónde cojeo, mi pata de palo, yo la conozco, ¿sí? O sea, no soy perfecto en ese sentido, ¿verdad? O sea, no soy perfecto en el sentido de que tengo debilidades, claro. ¿Y por qué tenemos todos debilidades? Porque Dios nos deja ser débiles para darnos la fuerza en donde necesitamos, para que siempre dependamos de Dios en algo. Entonces tú primero necesitas conocerte. ¿Para qué soy bueno? Ah, bueno, soy bueno para hablar. Ah, bueno, pues si alguien tiene que hablar, yo voy. O sea, yo soy el que tengo que decir las cosas porque a lo mejor yo tengo ese poder de convicción. A lo mejor me han dicho: oye, qué bien le dijiste las cosas. Ah, bueno, pues si tienes que hablar, entonces ve tú, porque entre los dos, entre tú y yo, pues el que habla mejor eres tú. Pues ve. ¿Qué hizo Aarón y Moisés? Pues Moisés le dijo a Dios: Señor, yo soy tartamudo. Yo creo que Dios le podía dar la fuerza a Moisés para hablar, pero Moisés dijo: no, es que no tenía la fe. Entonces Dios le dijo: bueno, pues ve con tu hermano Aarón. Y Aarón era el encargado de hablar, que finalmente terminaba hablando Moisés. pero Dios le puso ahí a Aarón, ¿verdad? O sea, tú tienes que saber tu fuerza, dónde están tus habilidades. Soy muy bueno para hacer esto. Ah, bueno, de aquí me voy a agarrar para hacer esta manualidad o este platillo para llevárselo a esta persona y para decirle lo que necesito. ¿Sí? O sea, ah, bueno, tienes un don. ¿Sabes qué? Comí esto. ¿Cómo se ganó Jacob? ¿Cómo se ganó la primogenitura? Bueno, no, sí, la primogenitura también se la ganó con Esaú porque primero le hizo unas lentejas, ¿no? Dice la Biblia. Imagínate cómo estaban esas lentejas de buenas que hasta Esaú, era Esaú, sí, ¿verdad? Esaú le da la primogenitura por unas lentejas. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué lugar tiene Jacob en la Biblia y qué lugar tiene Esaú? Y el lugar Jacob se lo ganó por unas lentejas. Tremendo, ¿no? Pero también ahí Jacob usó su fortaleza. ¿Cuál era su fortaleza? La cocina. Entonces va con su papá cuando ya se iba a morir y le presenta un platillo, o sea, delicioso, que hasta Isaac dijo: ay, hijo, te quedó muy bien, está muy sabroso, pídeme lo que quieras, pues bendíceme. Pues ahí va Isaac y le da todas las bendiciones a ellas, y por haber tanto que llega Esaú y le dice: padre, dame algo de bendición. No, ya se las di todas a tu hermano, ¿ya qué te queda? ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que conocer tus fuerzas. A lo mejor tú dices: no, yo no soy muy bueno para esto. No te enfoques en lo que no, enfócate en lo que sí. Y lo que no tienes, Dios te lo va a dar. Dios te va a dejar hacer
lo que aún tú piensas que no puedes hacer. Pero aquí David fue muy sabio, porque David dijo, yo no soy un guerrero, yo no tengo el músculo para cargar una espada. Pues mejor, ¿sabes qué? Después la tuvo, porque después David fue un guerrero, o sea, sí aprendió. Pero en ese momento específico que era la batalla, él dijo, yo no voy a poder, mejor quítenme todo esto y yo me voy con lo que yo ya sé agarrar. Yo me voy con mis fortalezas, yo me voy con lo que sí puedo agarrar. Y hay que saber en qué soy malo, en qué soy bueno, en qué soy débil, para no exponerme a mis debilidades o para estar fortalecido de otras personas cuando puedo ser débil, y en lo que soy fuerte, usarlo. Amén. David no se dejó intimidar por lo que vio, número 4. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto de todos los del pueblo, hubiera dicho Saúl, yo voy a pelear contra Goliat, ¿no? Pero Saúl tampoco se animó, se sentía intimidado. Primera de Samuel 9:2, rapidito, ahí es la referencia acerca de Saúl. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínate, toda la media de Israel le quedaba aquí. Él le sacaba una cabeza a todos los del pueblo, ¿sí? Ni Saúl, con toda su altura, dijo, esta boca es mía y yo lo voy a vencer. David no se dejó intimidar ni por la estatura, ni por los gritos. David se concentró en algo que los demás no se fijaron, la parte de Goliat que estaba sin proteger, el pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, porque traía un casco, pero la frente estaba expuesta. Ese pequeño espacio concentró su atención en acertar ahí y dar un buen golpe justo en el punto. Y así lo venció. Primera de Samuel 17:4. Dice la palabra, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es casi 3 metros. ¿Sí? O sea, era la altura de Goliat, totalmente armado, totalmente equipado, pero David vio lo que nadie vio. David vio su debilidad, vio dónde podía encontrar. Aprovechamos las oportunidades que Dios pone en nuestra vida, nos enfocamos en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parece. A veces las oportunidades, siempre dicen, ¿no? Los tiempos difíciles son tiempos de más oportunidades. A veces decimos, no, es que está bien difícil, es que no hay trabajo, es que no se puede hacer esto, es que viene un nuevo gobierno, es que van a cobrar muchos impuestos, es que no se puede, es que para contratar a una persona es mucho dinero, es que no sé qué. Siempre estamos buscando los males o las cosas malas de lo negativo que no se puede hacer. Es que para agarrar un contrato es muy difícil, es que para agarrar una licitación es muy difícil, es que para hacer un negocio ya nadie tiene éxito, es muy difícil, ya las cosas no son como antes. Y nos centramos en que no, es que hace muchos años podías hacer un negocio de comprar y vender carros, pero ya ahorita ya hay muchos coyotes y ya las cosas ya no se arman. O sea, empezamos a ver las cosas negativas, pero realmente nos enfocamos en las cosas que Dios nos abre delante de nosotros. A veces tenemos las puertas abiertas en nuestra cara y no las vemos, ¿verdad? O sea, por ahí no sé qué tan buen ejemplo sea o no, pero pues hay los vendedores de empanadas, ¿no? Que también muchas personas han florecido su negocio de esa manera, y a veces dices tú, vendiendo empanadas me voy a morir de hambre. Y ha habido muchas personas que hasta el día de hoy pues tienen hasta empleados y empresa y todo de vender empanadas. ¿Por qué? Porque le echan ganas y empezaron a ver una oportunidad en ese tipo de nicho de negocio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero realmente a veces nos centramos en las dificultades y no en las cosas que podemos realmente completar. Llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y vamos a Dios en oración cada día para recibir ánimo necesario. Cuando ya el ánimo está por los suelos, el que te levanta, el ánimo es Dios, te lo aseguro. Cuando ya dices, ya, ahora sí, ya no puedo más, el que te puede dar un abrazo de amor
es Cristo en su presencia. Nos dejamos llevar por pensamientos derrotistas, creencia de que no vamos a poder vencer las cosas. Eso viene muchas veces del diablo, del enemigo. No vas a poder. ¿Sabes qué es la cosa favorita que hace el diablo? Destruir al hombre. No sé sí sé por qué, pero, el diablo tiene mucho odio contra el hombre. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios murió por nosotros, nos redime, nos perdona, y a él no lo perdonó, y él está condenado. Entonces él tiene algo en contra primero de Dios, porque él se alzó contra Dios, pero también tiene algo en contra del hombre muy específico, nos odia realmente de una manera muy, muy directa. Cuando lo que el diablo festeja, lo que el diablo le encanta, dice, robar, matar y destruir. Él quiere matarte, él quiere destruir tu fe, él quiere ponerte hasta abajo. Cuando tú tengas un pensamiento de que tú no vales nada, ¿quién crees que te lo está poniendo? Es el diablo. Porque él dice, tú no vales, pero es el coraje que trae contra ti. Tú no vales nada, tú no eres nadie, tú no vas a poder. Tú eres un derrotado, tú eres un perdedor. ¿Por qué te quiere señalar? ¿Sabes por qué se llama diablo? Porque es el acusador. El significado de esa palabra es el acusador, el que señala. ¿Qué es lo que hace el diablo con los hermanos? Los señala, los acusa. Es el acusador. Míralo, nada más te ama porque le das cosas, nada más te ama porque tú eres bueno con él. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hazlo a un lado. ¿Sí? Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Resístelo. Resiste esos pensamientos. Acércate a Dios, acércate a su presencia y entonces tendrás, como Jesús, ese remanso, esa especial ayuda que recibió Jesús en el huerto de los olivos. Número 5 y último, y creo que también es un gran punto para cerrar, porque este es el punto principal también. Así como vimos conocer a Dios, el punto número 5, siempre el propósito, David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. ¿Sí? En 1 Samuel 17:47 dice la palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Fíjate lo que dice aquí. David tenía un propósito muy importante, que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido, que Dios conozca y reconozca el mundo entero que Dios es el Dios verdadero, que el que se mete con él no va a ganar. ¿Sí? Porque dice, lo que le impactó, lo que le animó a David a pelear, no era decir, pues para que vean mis hermanos que yo soy mejor. No, pues para que vea Saúl y me dé a su hija. No, pues para que hacer, ahora sí que mover al pueblo, que me ame y después me pongan por rey. No, ¿tú crees que David tenía esos pensamientos? No. O sea, David lo que le indignó es oír a este filisteo decir, a ver ustedes, a ver dónde está su Dios, a ver ustedes que los va a librar su Dios o quién es Jehová. Olvídense, nosotros somos los buenos. Ay, cómo se atreve. O sea, lo que dijo David es, cómo se atreve a hablar en contra del ejército del Dios de los cielos. Esto no puede quedarse así. Esto no se va a quedar así. Dios lo va a entregar en nuestra mano porque Dios tiene más poder. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que David quería. Lo que David quería era pelear por Dios. O sea, él quería poner el nombre de Dios en lo más alto. ¿En esto voy a glorificar a Dios? Bueno, lo voy a hacer. Siempre piensa eso. De acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mis talentos, de acuerdo a mis habilidades, ¿en qué puedo glorificar a Dios? ¿En qué puedo darle gloria a Dios en mi vida? ¿Puedo glorificar a Dios solamente yendo a la iglesia el domingo, alzando mis manos y alabándole? Pues lo voy a hacer. ¿Puedo darle gloria a Dios en mi vida diciéndole a mi familia que Dios existe y que los ama? Pues lo voy a hacer.
¿Puedo alabar a Dios y darle la gloria a Dios en mi vida, en mi negocio, diciendo que Cristo vive? Pues lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Y la forma que yo tenga, de todos los recursos que yo tenga para darle gloria a Dios, lo voy a hacer. Porque ese es mi propósito en la vida. Eso es lo que yo tengo que hacer en la vida. La forma en la que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas humanamente hablando. Sin embargo, las armas son las más efectivas porque vienen llenas de poder con su bendición y nos llevan a glorificar su nombre. Si tú haces las cosas para la gloria de Dios, Dios te va a dar la victoria. ¿Sí? La pregunta final de este punto sería, ¿hacemos todo para la gloria de Dios o nos envanecemos con nuestros logros? ¿Pensamos que nuestros logros son nuestros, que son porque nosotros podemos? A veces le preguntas a las personas, ¿y por qué haces esto? Lo hago para mí. ¿Sí? Y eso es algo que en el mundo es muy bien visto. No, amiga, hazlo por ti, hazlo para ti, hazlo porque a tú te sientas bien con eso. Ok, pues cada quien tiene sus propios pensamientos o sus propios motivos, pero un hijo de Dios dice, yo voy a hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Hablamos de las cosas que Dios hace en nuestra vida o preferimos hablar de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestras destrezas. A veces cuando somos jóvenes pensamos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y de repente te desvelas y al otro día sigues adelante y dices, ay, como si nada, y piensas que así va a ser siempre. Llegas a una edad como nosotros que ya te desvelas 1 o 2 días y ya pareces muerto, ya no puedes dar un paso. Pero la juventud se acaba pronto. Digo, a veces podemos sentirnos en un punto en el que decimos, todo me puedo comer el mundo de una bocanada. Y a veces se empachan muchos y ya no llegan a más. Pero aquí la palabra de Dios nos hace un recuento y nos dice que hagamos las cosas para glorificar a Dios. Si hacemos un recuento de las cosas inexplicables que ha visto en nuestra vida, la provisión en el momento oportuno, la protección de algún mal, sanidad, mejoría para la salud, debemos de dar gloria a Dios, debemos de agradecer al Padre. Yo sé que hay muchos, muchos testimonios y yo mismo podría dar un testimonio así, de que cuando llegamos nosotros a Monterrey, pues realmente veníamos sin nada, o sea, Dios nos llamó de otra ciudad y llegamos aquí y llegamos pues prácticamente por fe en una de esas idas y vueltas que hemos tenido, pero incluso llegamos porque una hermana nos abrió las puertas de su casa, casi me dio casa y me dio trabajo. Y haz de cuenta que no teníamos nada, teníamos hijos pequeños y realmente no teníamos la forma de subsistir mediante nada. Yo tenía que dar algunas clases de inglés, la hermana era maestra de inglés, nos dio la posibilidad de quedarnos en un cuartito que tenía en su casa y de repente pues había días en los cuales yo realmente no tenía nada en la cartera para decir voy a ir a comprarle un pan a mi familia. Y recuerdo muy bien un día en el cual Dios provió de una manera tan especial porque no teníamos absolutamente nada y llegó una persona que dijo, oiga, ¿le puede dar clase a mi hijo? Y yo, pues sí, ¿y cuánto? Pues eso no es clase de inglés, es clase de apoyo. Pues no importa, de lo que sea, pues yo se la doy. No, sí, ¿cuánto le cobra? No, pues me acuerdo, no sé cuánto le dije, yo creo que 150 pesos o una cosa así. Me dijo, ok, désela. Me pagó y con eso fui a comprar algo de comer para mi familia. O sea, y así como esos testimonios, conozco muchos, muchos. Un hermano que también manejaba un bicitaxi y de repente pues no llevaba nada. Dice, yo no tenía nada para comprar para el desayuno. Y de repente se subió una persona al bicitaxi, me pidieron un viaje y con ese viaje no sé cuánto, ella tiene muchos años, creo que le había dado como 20 pesos y se fue a comprar leche y plátanos para mi familia. O sea, cosas en las cuales tú dices, ¿cómo es posible que Dios haya resuelto las cosas de esa manera? Pero Dios siempre las resuelve. Nunca se queda pendiente nada. Dice la palabra, nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia pedir pan, mendigar pan. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios te va a dar la victoria a su tiempo. ¿Sí?
Pero acuérdate de estos consejos que hemos visto el día de hoy. Primeramente, que todo sea para la gloria de Dios. No lo hagas para tu gloria. No lo hagas para decir, yo soy muy bueno. Yo vine como muchos millonarios hoy en día. Yo vine desde lo más pobre. Yo vendía paletas, como hay por ahí un mexicano muy exitoso, ¿no? Yo vendía paletas y ahora tengo mis gasolineras. Ok, no digo que no, hay muchas personas que florecen, pero una cosa es florecer con Dios y otra cosa es florecer por ti mismo. Todo el mundo aquí se acaba, pero cuando tú vas de la mano de Dios, no solamente tienes esta vida, tienes la eterna, ¿sí? O sea, no eres, un día la fuerza se va a acabar y los negocios se van a acabar y el mundo se va a acabar, pero Dios jamás se va a acabar. Y la casa que tienes para la eternidad, ahí está, con Cristo, con Dios. Tienes la victoria asegurada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres precioso, nos das la vida, nos das este momento para venir a abrir tu palabra, para escuchar el mensaje de David, para poder entender un poquito más su vida, su historia. Tú nos das la victoria siempre, Señor. Queremos alabarte en todas las cosas, queremos dejar en claro al mundo que eres tú el que nos has dado la victoria en todas las cosas, Señor. Ese gigante que fue Goliat desafió a los ejércitos del Dios vivo, pero hubo un hombre que vio por tu honor, que vio por tu nombre, y tú le diste la victoria al pueblo de Israel ese día, Señor. Queremos también glorificarte, queremos también que las batallas en los gigantes que parecen de 3 metros, inalcanzables, invencibles, que no podemos contra ellos, queremos experimentar también esta clase de victoria, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por darnos este camino de fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, Señor. Pues estamos terminando la transmisión. Para todos los que se conectaron, Dios les bendiga y estaremos transmitiendo la próxima semana.